Audio de mercados de Andbank de martes 3 de mayo de 2022. Mi nombre es Alex Fuste. Debemos interpretar las correcciones de los mercados recientes como dos burbujas que se van desinflando al mismo tiempo. Y digo dos burbujas porque es indiscutible que había una burbuja en el mercado de deuda que precisaba de un ajuste en forma de aumento de tiras. Y ya saben lo que dicen, cuando hay una burbuja en el mercado de deuda suele haber burbuja en el resto de activos, ¿no? Y en este caso el mercado de equity. Así que cabe esperar que estas dos burbujas sigan desinflándose, ¿eh? Y la pregunta es ¿hasta dónde? ¿Es buen momento de comprar deuda después de los 150 puntos básicos de aumento en la TIR del bono a 10 años en los últimos 4 meses? Dicho de otra forma, ¿es buen momento de empezar a comprar equity, dado que la correlación es positiva? Suena extraño eso de la correlación positiva entre bonos y equity. Y suena extraño porque es extraño. De hecho, lo normal es que la correlación sea negativa. Porque lo normal en un proceso inflacionista es que ésta venga motivada por una aceleración económica. Así, el primer factor, aceleración de la inflación, provoca una caída en el precio de los bonos, mientras que el segundo factor, aceleración económica, provoca una subida en el precio del equity, correlación negativa. En el otro sentido es lo mismo. Tradicionalmente, las caídas de la inflación vienen motivadas por desaceleración económica. Así, el primer factor, caída de la inflación, provoca un aumento en el precio de los bonos, mientras que el segundo factor, desaceleración económica, provoca una caída en el equity, correlación negativa. Pero hoy no tenemos nada de eso. Tenemos una correlación perfectamente positiva, de forma que cuanto más suban las tires y caigan el precio de los bonos, más caerá el precio del equity. ¿A qué se debe esa correlación positiva? Pues, a diferencia de los ejemplos que les he dicho anteriormente, en este caso, la inflación no viene acompañada o motivada por aceleración económica. Más bien, la inflación viene acompañada con un miedo a recesión. Ahí está la gran diferencia con el pasado y ahí está la explicación del por qué en determinadas circunstancias la correlación entre bonos y equity es positiva, de forma que caen ambos o suben, pero van en la misma dirección. Esto ocurre cuando la inflación no tiene nada que ver con ni la aceleración ni la desaceleración económica, sino que tiene que ver con un shock externo, motivado ya sea por un COVID y una ruptura de la cadena de suministros que motiva escasez o motivados por una guerra. Sea como fuere, repito, debemos entender este proceso de corrección de los mercados como, y en este caso sí que es algo tradicional, dos burbujas que se desinflan. De nuevo, la pregunta es, ¿cuándo es buen momento para empezar a comprar tanto deuda como equity? Y esta pregunta es legítima dada la magnitud del sell-off. Por ejemplo, en el mercado de deuda, en 4 meses, la TIR ha subido 150 puntos básicos y en 2 años, pues casi 300 puntos básicos. Entonces, la pregunta es, ¿continuará este sell-off de deuda y de equity? ¿O las nuevas TIRs ya ofrecen una buena oportunidad de compra? Bueno, un aspecto favorable y a tener en cuenta es que este aumento de TIR hace que los bonos largos sean hoy más atractivos que en el pasado reciente. Eso es indiscutible, no solo en términos nominales, sino también en términos relativos a la TIR implícita del equity, el famoso earning yield. En diciembre, la diferencia entre el earning yield, la TIR del equity, y el yield del bono era de 350 a 400 puntos básicos según el día. Hoy es 200. ¿Por qué? La TIR del bono está en 3% y la TIR del equity está en 5%, medido por la inversa del PER. De alguna manera eso demuestra que los bonos empiezan a ser ya competitivos. Así que, ¿de acuerdo? Subidas adicionales, ahora les explicaré por qué veo subidas adicionales en las tiras, pero menos agresivas. El sell-off debe ser ahora menos agresivo, o debiera serlo. ¿Por qué creo que seguirán subiendo
las TIRs? Bueno, por dos razones. En primer lugar, la preocupación dominante para la Fed es la alta inflación y no la recesión. La Fed no hace como nosotros, los individuos de a pie, que vemos la lectura negativa del PIB y decimos ya está aquí la estanflación, inflación con recesión. No. Si ustedes toman como referencia la inflación, deben saber que es una lectura interanual y por tanto tienen que hacer lo mismo con el PIB norteamericano del primer trimestre, obtenerlo en tasa interanual. Y si hacen eso, verán que el PIB es más 3,6%. La lectura negativa que vieron es la variación del PIB trimestre a trimestre, entre dos trimestres contiguos y anualizada. Pero si queremos comparar peras con peras y manzanas con manzanas, tenemos que sacar el PIB, la evolución del PIB en términos interanuales, y eso es más 3,6%. Así que la inflación efectivamente es alta, pero el PIB es positivo también. Además es un PIB real del 3,6%. Si le añadimos el 8%, pues estamos en un PIB nominal, una variación del 11%. Y eso no es esta inflación, señores. La Fed lo sabe y, por lo tanto, no está preocupada por la recesión, sino que tiene como preocupación dominante solo la inflación, lo que le da vía libre para ser agresiva, lo que a su vez provocará aumentos adicionales de la TIR del 10 años, lo que a su vez provocará probablemente caídas adicionales del equity. Pero vuelvo a repetir, no debieran ser agresivas dadas las circunstancias y dado que los bonos empiezan ya a ser competitivos. La segunda razón por la que las TIRs seguirán subiendo es que esta correlación positiva pone en tela de juicio la utilidad de tener deuda en los portfolios como activos compensatorios a las caídas del equity. Si no compensan las caídas del equity, sino que también caen en precio los bonos, ¿para qué voy a tener bonos? Así que no son atractivos desde esta perspectiva. Lo que probablemente esta circunstancia haga que dejen todavía correr las TIRs hasta que realmente sean mucho más atractivas. ¿Cuán lejos estamos de ser atractivas? Bueno, yo hago un simple ejercicio. Y es que cojo los bonos alrededor de 10 años en Estados Unidos y los deflatamos por la expectativa de inflación y obtenemos una TIR real esperada de más 0,14%. Si hago el mismo ejercicio para el equity, el earning yield, deflatado por la expectativa de inflación y ajustado por la prima de riesgo de 20 años, obtengo una TIR real esperada de 0,15%. 0,14 contra 0,15%. Lo que significa que indiscutiblemente los bonos ya empiezan a ser competitivos. De ahí aquella idea de que las subidas adicionales en TIR no debieran ser ya muy agresivas y las caídas adicionales de equity tampoco debieran ser ya muy agresivas, si tengo razón. En este punto, los inversores seguirán siendo reacios a incorporar deuda de largo plazo, seguirán subiendo las TIRs, pero preferirán empezar a hacer lo que yo recomendaría, combinar posiciones de deuda con equity. Ahora explico por qué también tendría equity, a pesar de decir de que acabo de decir lo que acabo de decir sobre el equity, caídas adicionales del equity. Pero tendría deuda y tendría equity. Y en ambos casos tendría deuda y equity poco sensibles todavía a tipos de interés. En cuanto a la deuda, tendría muy claro que estaría situado en el tramo 3 años. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la pendiente entre el 3 meses y el 3 años es de unos 200 puntos básicos, así que tiene sentido aprovechar esa pendiente situándose en el tramo más alto. Pero a partir de 3 años la pendiente es plana, lo que significa que el valor temporal del dinero es cero. No me premian por congelar mi capital o prestarlo a largo plazo. Por lo tanto, financieramente no tiene mucho sentido. Así que creo que en esa porción de deuda de los portfolios deberíamos concentrarnos en el 3 años, ¿vale? A partir de ahí, 4 años y 5 años se verán un poco arrastrados por los tramos más largos, subirán en TIR y a partir de ahí lo único que haremos es perjudicar al carry que tengamos de salida. Creo que el 2-3 años realmente no se va a ver ya muy afectado por variaciones en TIR.
En cuanto al equity, tendría equity, pero creo que vale la pena también apostar por un equity poco sensible a tipos de interés en tanto en cuanto seguimos viendo alzas en las tasas, en los tipos de interés de las TIRs de los bonos. Así que el estilo de gestión value, que es tradicionalmente menos sensible, puede seguir teniendo una mejor dinámica. Tiene sentido invertir en value. ¿Por qué? Vuelvo a retomar el ejercicio, ¿no? La TIR del bono 10 años deflatada por la expectativa de inflación me da una TIR real esperada de más 0,14. Y ahora hago lo mismo, pero no para el equity en general, que me daba un 0,15, sino separo lo que es value y lo que es growth. La TIR del equity value, el earning yield de los índices value, deflatadas por inflación y ajustadas por prima de riesgo 20 años, me da más 0,42 de TIR real esperada. Si hago lo mismo para el growth, obtengo menos 0,60 de TIR real esperada. Por lo tanto, el value es competitivo no solo contra los bonos, por eso tendría equity, sino que es especialmente competitivo todavía contra el growth. Por lo tanto, esta podría ser una estrategia. Creo que no es momento ahora de comprar deuda a largo plazo todavía. Creo que es momento de enfocarnos en el 2-3 años, que ofrecen más TIR que los vehículos de mercado monetario y ofrecen la misma TIR que los instrumentos de deuda a largo plazo, pero siendo mucho menos volátiles. Es momento de estar en equity, a pesar de que vemos caídas adicionales, pero no debieran ser ya muy violentas y debiera todavía poner el focus en el equity poco sensible a tipos de interés. Aún así sigue latente la pregunta de acuerdo, caídas adicionales del equity, pero ¿hasta dónde? Ya he dicho, he arrojado la idea de que no debiera ser ya muy agresivo. Pero podemos ser un poco más exactos sobre la profundidad de las caídas adicionales, siempre cogiendo todo esto con pinzas, evidentemente. Y para responder a la pregunta, los inversores basados en reglas, pues hacemos eso, tirar de reglas, ¿no? Y hay una regla que a mí me gusta especialmente, porque me ha sido de gran utilidad en el pasado, es que siempre tomo como referencia dos parámetros, el retorno del capital y el coste del capital. En este caso, hoy lo que tenemos es una subida del coste del capital. He dicho que seguirá subiendo el coste del capital en forma de tires al alza. Es evidente que el spread entre este coste de capital por debajo y el retorno del capital todavía por encima se ha estrechado significativamente. ¿Y a quién perjudica el aumento en el coste de capital? Evidentemente a las empresas que crecen, porque son las empresas que invierten y por tanto son las empresas que se financian. Es decir, el aumento en el coste del capital afecta más a las empresas que se financian, que son las que crecen. Por eso el growth todavía puede mostrar un cierto underperformance. Pero a pesar de ello, y esto es muy importante, el diferencial sigue siendo amplio. El retorno del capital sigue estando por encima del coste del capital de una manera todavía amplia, lo que nos mantiene en terreno expansivo. De ahí que la recesión no esté encima de la mesa de nuestro Comité Global de Inversiones. Esto tiene una doble lectura. La primera, en ausencia de recesión, bueno, pues esto siempre es positivo para el equity. Y quizás, con un poco de suerte, si la gente empezara a pensar como yo, pudiera romper la fastidiosa correlación positiva entre bonos y equity. Una correlación positiva, recuerden, que viene motivada porque la gente piensa en términos de recesión. Así, en ausencia de recesión, precisamente por esta razón que les he dicho, de que el diferencial entre retorno de capital y coste de capital todavía es amplio, pues esto es positivo para el equity. Por eso es una razón para pensar que las caídas no debieran ser muy violentas. Pero la segunda lectura, de que todavía estemos en terreno positivo o en terreno expansivo en este spread de retorno de capital y coste de capital, que significa que todavía pensemos en ciclo positivo económico y no en esta inflación. La lectura negativa es que sin recesión a la vista, como he mencionado anteriormente, la Fed solo va a tener la inflación como máxima preocupación. Y si eso es así, repito, va a tener vía libre para ser
contundente. Y eso alimenta las subidas adicionales de TIR. ¿Cuánto? Esta es la pregunta. ¿Cuánto más va a subir la TIR? ¿Y cuánto más, por lo tanto, van a caer las bolsas? Bien, basándome en una regla tradicional de un economista famoso que se llama Maurice Allais, por establecer una norma válida, se ha demostrado al menos válida a lo largo de la historia, y es que las TIRes o el coste del capital siempre debe oscilar alrededor del retorno del capital, debe oscilar alrededor del crecimiento estructural de largo plazo. El crecimiento estructural de largo plazo, en este caso en Estados Unidos, medido por el promedio 5 años del PIB nominal, de la variación del PIB nominal, es 4,6. Desde esta perspectiva, la TIR tiene que subir hasta ahí. Ahora, hay un rango de una menos una desviación estándar alrededor de ese punto central, de esa tendencia del crecimiento estructural. Hay un rango, digamos, que ofrece un margen, ¿vale?, dentro del cual la TIR estaría en equilibrio, ¿vale? Y por la parte baja de ese rango, pues ya no estaríamos muy lejos. Es decir, la TIR nominal del bono de 10 años puede subir hasta ahí y empezar ya a estar en equilibrio. En promedio yo situaría los aumentos adicionales en el bono, en la TIR del bono de 10 años, en unos 75 puntos básicos. Pueden ser 50, pueden ser 100, quién lo sabe. Pongamos 75. Así que ya respondemos a la pregunta, ¿no? ¿Cuándo es buen momento para comprar deuda? En el 3,75. ¿Cuándo es momento para comprar equity? Probablemente ahí, en ese punto. Lo que quiero decir es varias cosas. Todavía habrá presión para el equity, en tanto en cuanto la correlación positiva se mantenga y las TIRes sigan subiendo. Punto número 1. Es decir, no hemos visto los mínimos. Punto número 2. La deuda empieza a ser competitiva contra los bonos. Lo hemos dicho, por diferencial de earning yield versus bond yield, ya no estamos en 400, estamos en 200. Es decir, la ventaja que me ofrece el equity ya no es tan alta, lo que significa que los bonos ya son competitivos. En términos reales y deflatados y ajustados por prima de riesgo, también las yields del equity y de los bonos son similares. Así que las subidas ya no debieran ser muy agresivas en TIR y las caídas en equity tampoco. Esta sería la segunda conclusión. Y la tercera conclusión es, si tuviera que poner en un calendario en qué punto estamos de la corrección, pues si lo que nos queda son 75 puntos básicos de subida en TIR y visto lo que hemos recorrido ya, significa que estaríamos alrededor del 80%, 75-80% del ajuste necesario. Recuerden que las TIRes venían en el 0%, el ajuste necesario era importante y tenía que llevarnos hasta el 4,6%. Ahora estamos en el 3%, lo que de alguna manera significa que llevamos el 75% del ajuste realizado. ¿Debo vender mis posiciones o debo reducir riesgo? Hombre, aquí hay dos maneras de responder a esta pregunta. En primer lugar, pues aquellos que digan, oye, todavía queda un 25% de ajuste. Vale que no sea muy agresivo, pero queda todavía un 25% del ajuste que hemos visto. Si el Nasdaq ha caído un 20%, pues me queda un 5%. Vendo. Bueno, pues quien piense así, pues de acuerdo, es legítimo. Ahora hay gente que puede pensar de la otra manera, la manera inversa. Oye, ya llevo el 75% del ajuste, el último duro o el último euro que se lo lleve otro, yo aquí ya es momento para entrar o para permanecer. Esta es otra manera legítima de hacerlo o de pensar. Así que, bueno, esta es la conclusión en cuanto al ejercicio de intentar calendarizar el momento en el que nos encontramos de todo el proceso de ajuste, el cuándo y cómo se podría acabar el sell-off con esos niveles de 3,75 en el TIR del bono a 10 años y bueno, pues
si no me equivoco y realmente llevamos el 75% de la gente, pues tienen que aplicar la matemática y decir en qué niveles, cuáles son los niveles de entrada en los respectivos índices. Eso es todo por mi parte. Espero que haya servido para aclarar algunas de sus dudas. Muchas gracias y hasta la próxima.